La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Estamos transmitiendo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Nuestro tema de hoy, la realeza de Cristo, un modelo para nuestra vida cristiana. Soy Carolina Fuentes Ayala, a nombre de Patti Lizaldi y de Carlita Juárez, ellas en la parte técnica. Les enviamos fraternal saludo, les invitamos a seguir en sintonía aquí en este su espacio, La Fe que Celebramos. Digamos nuestra oración para iniciar nuestro tema de hoy. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Rey del universo, te damos gracias por concedernos celebrar tu realeza. Te pedimos nos ilumines con tu luz para que podamos entender el misterio de tu amor, misterio de tu reinado. Ayúdanos a conocer y reconocer tu autoridad en nuestras vidas y a someter nuestra voluntad a la tuya. Danos la gracia de vivir según tus enseñanzas, de ser testigos de tu realeza en el mundo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos fortalezca, para que podamos ser fieles a ti y a tu reino. María Santísima, Madre de Cristo Rey, asístenos a reconocer y amar a tu bendito Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Guíanos en nuestra reflexión sobre su realeza. Concédenos vivir según sus enseñanzas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, hoy inicio nuestra catequesis sobre Cristo Rey. Cristo Rey del universo, un tema fundamental de nuestra fe cristiana. Les invito para que acerquen su cuaderno y su pluma para que apunten, ¿verdad?, citas bíblicas que iremos viendo, iremos reflexionando a través de este tema. También acerquen su Sagrada Escritura para que así tengan ya anotadas las citas y en el momento que ustedes gusten, dispongan, pues lo puedan meditar en estos hermosos pasajes a profundidad. Recuerden, es importante siempre fundamentar los temas que estamos viendo, todo lo que escuchamos en relación a nuestra fe. Y qué mejor que sea la Sagrada Escritura, la fuente principal. Ahí es donde podemos entonces, hermanos, fundamentar. Pues bueno, hermanos, acerquen su Sagrada Escritura y vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Hermanos, hermanas en Cristo, en un mundo que a menudo se siente sin rumbo, sin esperanza, Cristo nos ofrece su mensaje de amor. Ese amor de justicia, mensaje de paz. Durante este tema exploraremos entonces la realeza de Cristo, su significado para nuestra vida y cómo podemos vivir como ciudadanos su reino. Acompáñenos en esta reflexión, acompáñenme y así juntos vamos a meditar en ello.
vamos a profundizar en la grandeza de Cristo Rey. Sean bienvenidos una vez más a esta catequesis. Cristo Rey del universo. Cristo Rey nos ayude, nos guíe y nos inspire a vivir cada vez más de manera plena y significativa su reinado. Que así sea, hermanos. Pati, ¿eres tan amable de poner la primera imagen? Bien. La realeza de Cristo. Realeza de Cristo Rey, la esperanza de un mundo en busca de paz. La realeza de Cristo, un modelo para nuestra vida cristiana. El reinado de amor y de verdad. Reinado de soberanía de Cristo sobre el universo. El Rey que nos guía hacia la vida eterna. El Rey que nos libera del pecado y la muerte. Cristo Rey es Jesucristo. El Hijo de Dios, Él ha sido investido con la autoridad y el poder de Dios para ser el Señor de la creación y el Salvador de la humanidad. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que Cristo es el Rey? Vamos a ver. Primero, Cristo es el Rey de la creación, ya que es el Verbo de Dios, que creó el universo y todo lo que en él hay. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Vamos a ir reflexionando en estas citas bíblicas. Ustedes, hermanos, las pueden apuntar para profundizar en ellos, en cada uno de estos pasajes ya con más tiempo. Cristo es el Rey de la Iglesia, ya que Él es el fundador y cabeza de la Iglesia. Él la guía y la protege. Mateo capítulo 16, verso 18 al 19. Cristo es el Rey de la historia, ya que es Él que dirige la historia hacia su cumplimiento en el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Ahora, ¿qué implica la realeza de Cristo? Bien, implica que Él tiene la autoridad suprema sobre todo el universo y la Iglesia. La realeza de Cristo implica que Él es el único que puede salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Él es el que establece el reino de Dios en la tierra, un reino de justicia, paz y amor. ¿Cómo podemos reconocer entonces la realeza de Cristo? ¿Cómo puedes tú reconocer esa realeza? Ojalá nos puedas compartir ese reconocimiento ante la realeza de nuestro Señor. Reconocer su autoridad en nuestras vidas. ¿Tú lo llevas a cabo? ¿Lo has logrado? ¿Cómo podemos reconocer la realeza de Cristo reconociendo su autoridad en nuestras vidas y sometiéndonos a su voluntad, viviendo según sus enseñanzas y mandamientos, amando a Dios y sobre todo y también al prójimo como Él nos ama? Hermanos, qué importante es conocer, adentrarnos en la realeza de Cristo, porque esto nos da esperanza en un mundo que a menudo pues ya se siente sin rumbo, porque este reinado nos llama a vivir según los valores del Evangelio. Este reinado nos ofrece la salvación y la vida eterna. Cambiamos la imagen, Pati, por favor. Hermanos, este reinado de Cristo hemos de vivirlo con esperanza, con fortaleza, con gratitud y continuar adelante en este mundo, ¿verdad? Decimos, en un mundo que muchas veces no encontramos el rumbo. Vivir
y conocer la realeza de Cristo es muy importante para nuestra vida cristiana. Ahora bien, siguiente imagen, Pati, gracias. La realeza de Cristo entonces significa que Él es el Señor de nuestra vida, que nos llama a seguirlo y a vivir según sus enseñanzas. La importancia de reconocer la autoridad de Cristo Rey del Universo es fundamental para nuestra vida cristiana y para nuestra relación con Dios. No es algo opcional, es algo necesario. Reconocer su señorío, porque Cristo es el Señor de nuestra vida y de todo el universo. Y de ahí entonces nos damos cuenta de esa importancia de vivir en el conocimiento del reinado de Cristo. Siguiente imagen, Pati, gracias. Reconocer su señorío entonces. El señorío de Cristo. Cristo es el Señor de nuestra vida, es el Señor de todo el universo. Lucas capítulo 19, verso 10. Aceptando así que Él es el dueño de nuestra vida y que tenemos que someternos a su voluntad. Recordemos que esta palabra puede someternos, puede llevarnos a una idea de una obligación. No, hermanos. Recordemos que el yugo de Cristo es suave. Cita bíblica, Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Cristo es la vida y la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Solo en Él podemos encontrar la verdadera vida. Y vamos, hermanos, concientizando en cada frase. Solo en Él podemos encontrar la verdadera vida, la felicidad eterna. Juan capítulo 10, verso 10. Él es el único que puede salvarnos del pecado y la muerte. El único. Hechos capítulo 4, verso 12. Reconocer su autoridad es el primer paso para recibir entonces la salvación. Reconocer su grandeza, su omnipotencia, Jesucristo, Rey del universo, es el único que me puede dar la salvación. Juan capítulo 3, verso 16. Cristo nos enseñó a vivir según la voluntad de Dios. Mateo capítulo 5, verso 7. Reconocer entonces su autoridad nos motiva a vivir según sus enseñanzas. Nos va a animar a vivir según su ejemplo. Nos va a animar a ser sus discípulos. Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Cristo nos ofrece la paz y la alegría en el mundo. Esa paz y esa alegría que las cosas mundanas no nos pueden dar. Juan capítulo 14, verso 27. Siguiente imagen, Pati, gracias. Cristo, Rey del universo. Hermanos, en un mundo lleno de conflictos, de guerras, de violencia, es natural buscar la paz. Anhelamos la paz y andamos muchas veces a tientas, buscando esa paz. Sin embargo, la paz que, fíjense que el mundo ofrece es temporal y superficial. ¿Lo creen así? Claro, hermanos. Cristo es el único que nos puede dar la paz verdadera y duradera. Cristo Rey, Él nos ofrece esa paz eterna, no momentánea. Esa paz verdadera, para no confundirnos.
La paz que el mundo ofrece se basa en acuerdos políticos, tratados y armamentos. Isaías capítulo 2, verso 4. Sin embargo, esta paz es temporal y puede ser destruida en cualquier momento. Mateo capítulo 24, versos 6 al 7. La paz que ofrece Cristo trasciende la comprensión humana. Filipenses capítulo 4, verso 7. Es una paz que se basa en la reconciliación con Dios. Primero, vamos a estar en gracia con Dios. Si no estamos en paz, nuestra vida interior no está en paz, en relación con Dios, en comunicación con Dios, será imposible lograr esa paz. Esta paz entonces se basa en esa reconciliación con Dios y en la victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo Rey es nuestro Salvador. Juan capítulo 16, verso 33. En un gobierno que no puede dar la paz, un gobierno puede establecer leyes y orden, puede desempeñar un papel necesario en la sociedad, pero un gobierno no puede cambiar el corazón humano. Romanos capítulo 3, verso 23. La confianza absoluta y final debe reservarse para una entidad que se percibe como perfecta, eterna y soberana, ya que la paz verdadera solo puede venir de una transformación interna. Y a veces estamos buscando esa paz externa, pero hermanos, Cristo Rey nos va a dar la solución, porque primero tenemos que tener muy en cuenta esa transformación interna, que solo Cristo puede realizar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Cristo, príncipe de la paz, es Él el que trae la paz entre Dios y la humanidad. Solo Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6. Y Él es el que nos da la paz, no el gobierno o los líderes políticos. Cuando logramos entender esto, entonces el trabajo va a comenzar por uno mismo, no en lo externo, sino en lo interno, hermanos. Empezar por esa transformación, buscar esa paz en mi vida interior. ¿Y quién es el que la da? Solo Cristo. Juan capítulo 14, verso 27. La paz que Cristo ofrece es para todos, fíjense, sin importar nacionalidad, raza o religión. Gálatas capítulo 3, verso 16. La paz que ofrece Cristo es eterna y transformadora. Cuando tú reconoces esa paz, te va a transformar y tú mismo vas a querer llevar esa paz a los demás, dar a conocer esa paz que Cristo, Rey de Reyes, te ha dado. Al reconocer entonces su autoridad, Él nos permite experimentar esta paz, esta alegría en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, verso 7. Cristo es el Rey del reino de Dios. Mateo capítulo 13, versos 31 al 32. Y reconocer su autoridad, entonces nos hace parte de su reino y nos da la esperanza de la vida eterna. Mateo capítulo 25. Es importante, hermanos, seguir en la meditación, en la reflexión de estos pasajes bíblicos, conocer esa realeza de Cristo, conocer esa paz que ofrece Cristo, esa paz eterna,
esa paz que va a transformar tu vida al reconocer su autoridad, entonces esto nos va a permitir experimentar esa alegría en nuestra vida. Tener a Cristo Rey como centro de mi vida. Gracias, Patti, por la imagen, por las imágenes. Hermanos, la naturaleza del reino de Cristo es un concepto central en la teología cristiana que se refiere, pues, al reinado de Jesucristo sobre todo el universo. El reino de Cristo, nos debemos de dar cuenta perfectamente que ese reinado no es de este mundo, no es un reino terrenal o político, no vamos a confundir, sino un reino espiritual que trasciende fronteras del tiempo y del espacio. Juan capítulo 18, verso 36. Vamos a leer en algunas citas bíblicas. No lo hacemos en todas las citas, por falta de tiempo, ¿verdad? Pero en algunas vamos a fundamentar con la lectura y ustedes ya con más calma lo harán desde casa. Vamos a fundamentar en Juan capítulo 18, verso 36. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, entonces nos damos cuenta que vivir ese reinado de Cristo no se basa en lo mundano, sino más bien nos habla de un reino espiritual que trasciende fronteras del tiempo y del espacio. Reino de verdad, de paz y justicia, donde se establece esa relación con Dios. Vas viviendo de manera que ya a Dios lo haces parte de tu vivencia, de tus diálogos que tienes. Vas aprendiendo a caminar en el diálogo con Dios. Establecer esta relación entre Dios y la humanidad. Isaías capítulo 11, versos 1 al 5. Reino de amor, reino de misericordia, donde se ofrece entonces la salvación a todos los seres humanos. Un reino en el que se trabaja por la justicia, la paz, el amor, la solidaridad, en el que se trabaja para lograr tu salvación, para lograr la gloria de Dios y tu propia salvación. Juan capítulo 3, verso 16 al 17. Reino universal que abarca a todos los pueblos, a todas las naciones, sin distinción de raza, todos llamados a vivir en ese reino. Cristo, Rey del universo, nos llama a todos. No importa cultura, condición social. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Este reino eterno no tendrá fin, donde se realizará la plenitud de la creación y de la redención. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Vamos a fundamentar en la cita bíblica Apocalipsis verso 11, capítulo 11, verso 15. Habla, Señor, que tu siervo escucha, tú tienes palabras de vida eterna. El séptimo ángel dio un toque de trompeta. Voces potentes resonaron en el cielo. Ha llegado el reinado en el mundo de nuestro Señor y de su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en estos pasajes bíblicos vemos cómo nos exhorta, ¿verdad?, a creer realmente ese reinado de Cristo que ya estaba anunciado desde entonces. Cristo, Rey de Reyes. Ese reinado que es caracterizado por la verdad, por la justicia, el amor y la misericordia. Y podemos entonces meditar en estas palabras, saber lo que realmente significa reinado de justicia, de amor y de misericordia, donde se ofrece la salvación a todos los seres humanos, a todos los pecadores, a los marginados. Este reino nos invita a amar a nuestros enemigos. Si dices, yo amo a mi amigo porque siempre me quiere, me trae cosas, está a mi lado, no me daña, pues no es por ahí el camino, hermanos. Este reinado, Cristo nos invita a amar a nuestros enemigos, a mostrar misericordia a quien nos han ofendido. Fíjense, todavía nos ofenden, hay que orar por todos estos hermanos, por todos los que dañan, porque hay mucho dolor, mucha maldad en el mundo, y no hacemos oración por ellos. Decimos, ya lo mató, ya lo asesinó, ya le robó, pero ¿cuándo haces oración por ellos, por su conversión? Este reinado de Cristo nos invita a voltear hacia ellos. Quizás estas personas lo hacen porque jamás escucharon hablar de Dios, hablar de la esperanza, de la misericordia. Nadie les habló de Dios. Entonces es nuestra tarea tenerlos en constante oración, pedir a Dios por su conversión, no resentirnos. Cristo así lo dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y es muy profunda esta frase. Perdónalos porque su ignorancia los lleva a cometer y nos lleva a cometer cosas que no son gratas a Dios. De ahí la importancia de la invitación de este reinado. Pedir por nuestros enemigos, pedir por los pecadores, por los marginados, por los más necesitados. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Cristo es un rey justo y recto, que defiende a los oprimidos, fíjense, y juzga con justicia. Salmo 72, versos 1 al 4. Nos llama entonces a buscar la justicia y a defender a los que necesitan nuestra ayuda. ¿Qué tanto estás al pendiente de los que necesitan esa ayuda? De los que necesitan que les lleves esa palabra de consuelo, de esperanza, del Rey de Reyes. Nos llama entonces y nos invita a obedecer sus mandamientos y a seguir su ejemplo. ¿Conoces los mandamientos de la ley de Dios? Quizás ni los conozcas, ¿verdad? Y digas, ¿a quién voy a seguir? ¿Cuáles mandamientos? Porque así oímos que hay mandamientos, pero ¿realmente los conoces? Entonces hay que conocer los mandamientos, la ley de Dios, y seguir el ejemplo de Jesús. Cristo, Rey del universo, es un reino que no es de este mundo, porque es un reino de amor, de paz y de justicia, que trasciende. Y muchas veces hasta incluso no lo pudiéramos entender como un reinado de amor. Si siempre veo, es un rey, ponen una reina y hay glamour, hay fiesta, todo lo mundano, y ese es un rey. Pero quizás estemos equivocados, hermanos. ¿Cuál es tu opinión, tu pensar?
porque Cristo nos llama a vivir su reinado, a reconocer ese reinado primeramente. Juan capítulo 18, verso 36. Nos llama a buscar primero el reino de Dios, a buscar y no solo quedarnos ahí, sino a vivir sus valores. O sea, nos llama todo esto a vivir la práctica. No solo leemos y nos quedamos ahí, hay que vivirlos, conocerlos, llevarlos a la práctica, darlos a conocer. La Biblia enseña entonces que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15. Hay que fundamentar todo, hermanos, para que conozcamos de qué reinado nos habla. Apocalipsis, capítulo 19, verso 16. Jesús mismo proclamó que su reino no es de este mundo. Lo sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 18, verso 37. Los apóstoles predicaron que Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios. ¿Por qué lo proclamaron? Porque ellos lo vivieron. Lo vivieron y tuvieron esa convicción para anunciarlo. Hoy, ¿a quién le toca? A ti, a mí. Nos toca vivir, creerle realmente a Dios que su Hijo es el Rey de Reyes y que ha recibido todo poder del cielo y de la tierra. Hechos capítulo 2, verso 33 al 36, Mateo capítulo 18, verso 18. Hermanos, esta autoridad de Cristo Rey se extiende sobre todas las cosas. Reina en el corazón de los creyentes y su espíritu nos guía. ¿Eres creyente? Va a reinar ahí el Rey de Reyes y su Espíritu Santo te va a guiar. Vas a aprender, vas a tener esa transformación para realmente vivir tu vida de acuerdo al reinado de Cristo. Este reinado, a través de la guía del Espíritu Santo, nos guía, te va a guiar, a capacitar para vivir según la voluntad de Dios. Y entonces ya vives de acuerdo a los valores, a los mandamientos de la ley de Dios. No solamente a creer, porque podemos decir, bueno, yo siempre estoy en la iglesia, incluso ayudo, pero ¿en qué medida ayudas? ¿Para ser reconocido? ¿O ayudas a través de la obediencia, de la humildad? ¿O ayudas a través de la soberbia para que se note que estás ahí? Hermanos, Cristo regresará a la tierra para establecer su reino en plenitud. Ese reinado tan anhelado que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues ya hay que vivirlo, hay que empezar a reconocer al Rey de Reyes. Cristo regresará a la tierra para establecer ese reinado, vivirlo a plenitud, y todos los enemigos de Dios serán sometidos a su autoridad. Primera de Corintios capítulo 15 versos 24 al 28. Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 6. La teología del reinado de Cristo destaca la divinidad y la humanidad de Jesús y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Y repasar, hermanos, citas bíblicas, porque muchas veces uno predica, puedes llevarle la buena nueva a los demás, pero si no estás fundamentando tú en lo que estás diciendo, te pueden decir, ¿y de dónde me hablas tú de eso? La fe de muchos o de todos es tan escasa, tan nula, no hay fe, que no van a creer en lo que tú llevas. Por ello es importante siempre fundamentar. ¿Y qué más? Que la Sagrada Escritura, nuestra fuente principal.
el reinado de Cristo hay que anunciarlo, hermanos. Su relación con la salvación, ya que Él, debemos de decirlo, Él y saber, ¿verdad?, fundamental, reconocer que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Cristo nos ha ofrecido la vida eterna a todos los que creen en Él. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito, para que todos los que crean pongan su confianza en Él, no se pierdan, hermanos, y tengan vida eterna. Qué hermosos pasajes. Y si te das cuenta, no son citas tan largas, extensas, que digas, ay, pues mejor no lo leo. No, son pequeños pasajes para que te adentres poco a poco en ellos y puedas entonces madurar tu fe por convicción. Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. La iglesia es el cuerpo de Cristo y su misión es proclamar el Evangelio, el reino de Dios, hacer discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Efesios 1, capítulo 22, verso 23. La soteriología, que es el estudio de la doctrina social de la salvación, nos dice que el reinado de Cristo en la iglesia se centra en la obra de Cristo como Rey y Señor. Todo esto nos lleva a vivir, a reconocer esa realeza de Jesucristo. La participación de los creyentes en su reino. La iglesia es la comunidad de aquellos que han sido llamados a entrar a su reino, que creen, que perseveran y siguen. La iglesia es esa comunidad. La iglesia, ahí estamos todos reunidos, todos los que quieren estar en el reino de Dios. Vivir esa consumación del reino. Esto ocurrirá cuando Cristo regrese a la tierra. Y leamos esos pasajes para que nos adentremos y estemos listos para cuando llegue nuestro Rey. Entonces, al seguir el ejemplo de Cristo, podemos vivir una vida cristiana auténtica. Es, hermanos, adentrarnos en cada cita, pasaje, y no solo leer y ya, sino ponerlo, llevarlo a la práctica, para verdaderamente ser esos cristianos auténticos, ser testigos de su realeza en el mundo. ¿Cómo podemos vivir ese reinado? A lo mejor piensas, no, pues yo para nada, yo ese reinado, no, hermanos. Primero, para vivir ese reinado de Cristo hay varias maneras y muy sencillas. Solamente es el querer hacerlo. Primero, reconociendo su autoridad, que Cristo es el Señor de nuestra vida. ¿Te es difícil llevarlo a cabo? Quizá la soberbia te puede ganar, pero doblégate, se dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Reconocer esa autoridad, someternos a su voluntad. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Esto es un proceso que implica fe. Si no tienes fe, será inútil. Pero, ¿qué vamos a hacer? Por ello, Señor, aumenta mi fe. Cuando sientas que desistas, que vas decayendo en la fe, Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Haz pequeñas frases tuyas, pequeñas jaculatorias en cada momento, para que aprenda, las repitas en esos instantes, momentos de adversidad.
Someternos a su voluntad es un proceso que implica fe, la obediencia y la sumisión a su voluntad. ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Haces lo que crees tú? ¿O te gusta, pues, empezar a practicar la obediencia ya desde ahorita, verdad? En las pequeñas cosas que se te confían, ¿qué tanto es tu voluntad? ¿Qué tanto llevas a cabo esa voluntad de Dios a través de la obediencia? La obediencia es una frase, un actuar clave, ¿verdad?, para ser testigo de Cristo, discípulo de Jesucristo. ¿Qué les dijo Cristo a sus discípulos? Lo primero es la obediencia. Si tú no sabes obedecer a las cosas de Dios, muy difícil podrás llegar a ser un cristiano auténtico. Y pues mucho que trabajar, porque no es de que desistas y te vayas porque no puedes ser obediente, no. Empieza un proceso, una transformación en tu vida en la cual vas a iniciar a pedirle a Dios, a trabajar, porque te conceda ser obediente. Leer la Biblia, meditarla, reflexionarla. Es importante esto. Date tus espacios, así como dices, debo de desayunar, debo de ir a la escuela, debo de ir a hacer mis compras. Apunta en tu agenda, debo leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? El tiempo que tú gustes. Empieza y Dios te irá dando los momentos. Pero agéndalo, siempre. Busca un lugar especial en tu hogar, un momento en que no haya distracción, para que te vayas adentrando en este misterio, para que conozcas la vida de Jesús, la enseñanza y la obra, su enseñanza y obra. Porque dices, la Biblia ahí la tengo y la Biblia pasa el tiempo y sigue nuevecita, solamente que está toda empolvada. Saca tu Sagrada Escritura, marca pasajes bíblicos importantes, alguna frase que quieras hacer tuya durante el día. Cuando llegan esos momentos fuertes en tu vida, repite esa frase, pequeñas jaculatorias, actos de fe para los momentos difíciles. Empieza a conocer las enseñanzas de Jesús a través de su palabra. Debes de entender su naturaleza divina y humana y su papel, sobre todo como Salvador y Señor. Reconocerte como pecador, eres pecador y necesitas salvación. Si tú dices, yo no soy pecador, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, pues desde ahí empieza tu primer pecado. ¿Cuál es? La soberbia, el pecado más grande que hay. Porque por la soberbia hay las divisiones, empezando por la familia, por el cónyuge, los cónyuges. No necesito de ti, yo tengo mi trabajo, mi tiempo y adiós. Se fractura el matrimonio y camina cada quien por su lado, cuando se les olvida tener esa caridad para los hijos en los cuales se comprometieron los dos un día. ¿Y qué pasa con los hijos? Pues crecen sin la fuente del amor, la base principal. Tenían que seguir creciendo, bebiendo esa savia de papá, mamá, su amor, su presencia. ¿Y qué pasó? Por soberbia, no te quiero, ahí me voy a un lado. No me haces falta, yo no le hago daño a nadie. Es el pecado principal, el pecado original, la soberbia que nos llevó a todo este desastre que hay hasta ahora y nos seguirá llevando hasta que no nos sometamos a ese reinado de Cristo, reinado de humildad. Eres pecador y necesitas salvación. Creer en Cristo como el Hijo de Dios. Jesús, ¿qué decía? Jesús, Hijo de David, sálvame. Sáname, Señor. Jesús, Hijo de David. Y lo seguían, ¿verdad? Tienes que reconocerlo así tú. Ellos en su tiempo, tú ahorita en tu tiempo.
Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Obedecer sus mandamientos y recuerda, seguir su ejemplo, viviendo en comunidad con otros creyentes, no viviendo apartado, solo porque yo no me entiendo con nadie. Mejor voy a mis reuniones, con mi familia, pero yo aparte, a lo que voy y vámonos. No, hermanos, tenemos que aprender a vivir, a dialogar con todos los que Dios nos va a poner en cada momento en nuestro camino, incluso durante nuestro transporte, en la calle, en la tienda, en la cafetería, donde vamos, hay que aprender a convivir. A lo mejor el saludo, ya con eso, ¿verdad? Tenemos que aprender a convivir, viviendo en comunidad. Solo en comunidad nos vamos a salvar, no solos. Ser testigos de Cristo en el mundo, buscar la voluntad de Dios. ¿En dónde creen, hermanos? En la oración. Por ello, en esos pequeños momentos que te des tú la oportunidad de dialogar con Dios a solas, con el Señor, tienes que nutrir tu espíritu para así poderlo llevar a los demás. Si tú no te das ese tiempo, hoy la vida, el mundo, cómo nos presenta, todo es un estrés, todo el caos, los bloqueos, todo, llegas todo estresado, pues por ello hay tanta violencia, tanto dolor en el mundo. Vean qué de desastre están haciendo tantos seres humanos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Creen que el destruir, el matar, el afectar a otros les va a dar la paz. Qué equivocados estamos, hermanos. Buscar la voluntad de Dios en la oración. Leer la Biblia, esto es elemental en nuestra fe, hermanos. Vivir según los principios de la Biblia, vas a aprender a vivir. No esperemos a que ya estemos en las últimas. Hay muchos ya para morir, dicen, pues ahora sí ponme algo de la palabra de Dios. No, desde ahorita podemos empezar, agarra tu Sagrada Escritura e inicia, desde ya. Hay que vivir según los principios de la Biblia y no según los deseos de la carne, que es lo que hacemos. Yo hago esto porque esto es lo que debe de ser. Si me mandaron esto, si Dios me dice esto a través de algún hermano, un compañero, yo he de hacer esto porque esto es lo que creo. Dejamos atrás lo que Dios nos está encomendando. Hay que aprender, hermanos, a servir a Cristo y a los demás con amor y humildad. Dices, yo sirvo a Cristo, llevo todo el arreglo a la iglesia, limpio la iglesia, pero al prójimo que lo tienes aquí cerca, ¿qué haces con él? Ni los buenos días, o lleno de soberbia estás. Hay que servir a Cristo y a los demás con amor y con humildad. Utilizar los dones, los talentos para glorificar a Dios. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cantarle al Señor? ¿Visitarlo? ¿Hablarle de Dios a los demás? Todo ello para glorificar a Dios. Servir a los demás es bien importante, no nada más servirme yo, servirnos nosotros y los demás, quién sabe, no, preocuparnos en la medida que podamos, hermanos, ayudar al prójimo, al más cercano. No digamos, es que yo quisiera irme allá a la India a ayudar a los de allá, pues a lo mejor ni para el pasaje va a haber, pero puedes ayudar al más cercano, a tu prójimo, a los que tienes a tu alrededor. Proclamar a Cristo, hermanos, como Señor y Salvador, a través de tu testimonio, proclamarlo a los demás, darles a conocer que Cristo es el Rey, el Señor de señores, y en Él ponemos nuestra confianza. Entonces así vas a vivir de una manera que refleje esa luz de Cristo en el mundo. Que cuando te vean, ahí viene, mira, Él ya siempre nos habla de Dios, Él nos habla de Dios,
Dios ha hecho un cambio de mí a través de Él, lo ha utilizado como instrumento para llenar mi vida de luz. Cristo está vivo. Entonces, hermanos, al vivir de esta manera podemos experimentar el reinado de Cristo en nuestras vidas, ser instrumentos de su amor, de su justicia en el mundo. Fíjense, amor y justicia en el mundo. Pero si queremos impartir justicia con violencia y creemos que ahí va a estar la solución, tristemente no va a haber entonces esa paz. ¿Qué va a pasar? Más dolor, más sufrimiento, más estrés, más asesinatos, porque, pues, ¿qué dice? Por necios se depravaron, se volvieron locos. Y así estamos hoy en día. Salimos, hacemos bloqueos, gritos, todo, pero estamos estresando a todo el mundo, dicen la ciudad caótica, todo es un caos. Y creemos que volver a ir a pegar, a aventar piedras, a hacer todo esto, es la solución. No conocemos, hermanos, esa paz que Cristo nos está prometiendo, no la sabemos aprovechar. Cuando toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes, Jesucristo, Rey del universo, todo va a cambiar. Ahí sí hablaremos de esa paz. Siguiente imagen, Pati, por favor. Ahora vamos a hablar de la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Esta solemnidad, hermanos, es una celebración muy importante en la Iglesia Católica. La fiesta de Cristo Rey, fiesta de nuestro Señor, el Rey de Reyes. Esta celebración es una solemnidad que se lleva a cabo el último domingo del año litúrgico. La misa se desarrolla de manera similar a otras solemnidades, con la diferencia de que se enfatiza la realeza de Cristo y su reinado eterno. El color litúrgico es el blanco y se utiliza el prefacio propio de la solemnidad de Cristo Rey del universo. Reino de Dios, venga Señor a nosotros tu reino. La homilía suele enfocarse en la naturaleza del reino de Cristo, que no es de este mundo, sino que es un reino de verdad, justicia, paz, amor, misericordia. Los fieles son llamados a reflexionar sobre su propia lealtad a Cristo y a renovar su compromiso de vivir según los valores del Evangelio. La oración de los fieles durante esta solemnidad y la oración sobre las ofrendas también reflejan esa grandeza de Cristo Rey, pidiendo que todos los pueblos se sometan. Recordemos, a su dulce yugo. El yugo de Cristo es suave, es dulce. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y que los dones presentados entonces así sean aceptables a Dios. Siguiente imagen, Pati, gracias. Las lecturas de la solemnidad, de esta solemnidad de Cristo Rey, hablan de Jesús como el Rey de Reyes, el Rey universal y justo, que llama a reconocer su señorío en la vida y la misericordia, y a entregarle la propia existencia. También destacan su sacrificio como la fuente de redención eterna. Nos hablan de la esperanza de su reino de paz, justicia y amor en el mundo. Rey del universo, Jesucristo, Rey de misericordia, Rey misericordioso, Rey verdadero. La solemnidad es una invitación a volver a reconocer el señorío de Cristo en la propia vida. Y a cada momento, hermanos, esta solemnidad nos invita a tener muy presente, reconocer el señorío de Cristo, dejando que su palabra guíe nuestras decisiones, servicio y amor. Ese amor que se basa en la entrega y en la esperanza
a todos, para vivir y construir un mundo mejor. Siguiente imagen, Pati, gracias. El reinado de Cristo, hermanos, tal como lo describen las enseñanzas bíblicas, no fue un dominio político o terrenal, sino un reinado espiritual. El Rey de Reyes abajándose a nosotros, fíjense. El Rey, todo un Dios omnipotente, sirviéndonos a nosotros. Entonces, meditemos en ello. No es un reinado de dominio político o terrenal, sino un reinado espiritual, manifestado a través del servicio humilde, el amor, la compasión y la enseñanza de principios divinos. Su reinado es eterno y se enfoca en el corazón y en las acciones de las personas, no en territorios geográficos. Recordemos, Jesús dejó bien claro que su reino no era de este mundo cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, esta frase debe de quedar bien clara y no confundir el reinado de Cristo. El reinado de Cristo es de humildad, de amor. Cuando tú veas a alguna persona sirviendo a los demás con humildad, amor, tenemos varios ejemplos, los santos, ¿verdad? María Teresa de Calcuta y muchos más. ¿Cómo vivieron ese reinado? En la humildad, en el amor, en el servicio a los demás, separando lo espiritual de lo terrenal. Cristo, Rey de Reyes, no buscó liberación política o militar de Israel. Él buscó la salvación y liberación espiritual para toda la humanidad. No buscó aplausos, reconocimiento, una paga, no. El reino de Dios es el gobierno dinámico y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Todas esas cosas, tanto visibles como invisibles, y se manifiesta en la vida de quienes aceptan ser gobernados por Cristo, el Rey de Reyes, y se rigen por sus leyes de amor y justicia. El reino de Cristo tiene una dimensión presente que se ha acercado y se experimenta a través del Espíritu Santo en la vida de todos los que creen. Y una dimensión futura que se manifestará plenamente a su regreso. Gracias, Pati, por las imágenes. Muchas gracias. Hermanos, y a través de estas imágenes, pues reflexionamos, ¿verdad?, en ese reinado de Cristo, en ese reinado de esperanza, de amor y de justicia. Durante su vida terrenal, hermanos, Jesús demostró su soberanía de las siguientes maneras. No a escándalos, hermanos, no a aplausos, no en cosas ostentosas que él llevara y anunciando el reino de Dios, no. ¿Cómo anunció Jesucristo su reinado, su soberanía durante su vida terrena? Primero, servicio y humildad. ¿Quieres ser rey? A ejemplo de Cristo. Servicio y humildad. A diferencia de los reyes terrenales que buscan ser servidos, Jesús, el Rey, él vino a servir. ¿Cómo fue su nacimiento? Humilde. En ello hay que reflexionar. Contemplemos el nacimiento de Jesús. Humilde. Y eligió rodearse de personas consideradas pecadoras o marginadas por la sociedad. Fíjense, para meditar esto. Eligió rodearse de personas
consideradas pecadoras o marginadas por la sociedad, por aquellos que nadie quería. Ya estás grande, ya no te queremos, ya te enfermaste, ya no te queremos. Pues Jesucristo hizo lo contrario, enalteció a todos ellos. Jesucristo viajó por diversas ciudades enseñando sobre el amor de Dios, dando esa esperanza continua. ¿Cómo sientes tú cuando alguien te viene a motivar a hablar de nuestro Señor? Alegría. Jesús te ama. Y ya con eso tenemos el día. Dios me ama y yo aquí sufriendo porque no me quiera tal hermano, las cosas no me salen bien, etcétera. Dios te ama, hermano. El arrepentimiento y los valores del reino de los cielos, Él lo anunció mediante las parábolas. Nuevamente, acercarse a la Sagrada Escritura y meditar en todas esas parábolas. Se preocupó Él profundamente por los pobres, sanó a los enfermos y realizó numerosos milagros, demostrando la presencia y el poder del reino de Dios en acción. Eso es, conoció de su Padre, obedeció, se acercó a los más necesitados, no se adjudicó un reinado para que lo vinieran a servir, para que lo vinieran a aplaudir, no, sino para Él llevar ese consuelo de amor a los demás, ese reinado de humildad y de amor, ese reino de Dios en acción. Su reinado se caracterizó por el amor incondicional, el perdón. Debemos de perdonar, hermanos, incluso hacia aquellos que no lo persiguieron y lo crucificaron. ¿Qué dijo? Perdónalo, Señor. Pidió, ¿verdad? Suplicó a su Padre por ellos. No saben lo que hacen. Pide perdón por aquellos que andan causando tantos daños en el mundo, por tantos jóvenes que es triste ver cómo están violentando la ciudad. Perdón por sus papás, padres carnales que no lo supieron educar en el conocimiento a Dios. Jesucristo enseñó un estilo de vida radical, basado en la humildad, la caridad y el perdón. Si alguien te pegase en la mejilla derecha, preséntale la otra. Cristo vivió su reinado en el mundo no mediante el poder coercitivo, hermanos, sino como un rey siervo. Qué hermoso es irse adentrando en ese reinado de Cristo, cuyo dominio se establece en los corazones de las personas a través del amor, la gracia y la verdad. Qué hermoso es vivir ese reinado de Cristo, pero primero tenemos que conocerlo. ¿Cómo? A través de la fuente principal, la Sagrada Escritura. Pati, hacemos una breve pausa, a ver si tenemos algunos saludos para dar respuesta a sus comentarios. Saludos. Y nos dice Armando Santos nos envía un saludo. Gracias por acompañarnos. Yolanda Jiménez González nos dice buenos días, importante catequesis para reafirmar la realeza de Cristo nuestro Señor. Que no se nos olvide, ¿verdad? Cristo es el Rey de Reyes. Maru Díaz nos dice, también nos envió un saludo, buen inicio de semana. Un cordial saludo a todos aquí en cabina. Muchísimas gracias, hermanas, que están en sintonía con nosotros aquí en la Radio San Juan Diego. Araceli Gutiérrez también está en sintonía con nosotros y nos envía un corazón grandísimo, ¿verdad? Y lo enviamos a Cristo, Rey del Universo. Carmen López también está acompañándonos. Carmen López Ibarra, muchísimas gracias. Isa Padilla, gracias por la enseñanza excelente. Que viva Cristo Rey, hermanos, que viva el Rey de Reyes,
que tenemos primero que nosotros creérnosla para así llevarle a los demás esa realeza de nuestro Señor Jesucristo. Que viva el Rey de Reyes, Cristo Rey del universo. Pues bien, queridos hermanos, hermanas en Cristo, agradecemos su sintonía y pues en resumen, hablemos. También tenemos un saludo de Patti y nos envía Tere de Hernández, nos envía unas flores. Gracias, que viva Cristo Rey. Estas hermosas flores, los corazones, todo, hermanos, hoy sea todo para nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador, Cristo, el Rey de Reyes, que ha venido a enseñarnos ese servicio de humildad, de amor y de entrega hacia los demás. Sobre todo, ¿a quién? A los más necesitados. En resumen, hermanos, Cristo Rey de Reyes es el Señor de la creación, Señor y Salvador, que ha sido investido con la autoridad y el poder de Dios para ser el Rey de la Iglesia. Saludamos también a Hugo Sánchez Quintana, Isa Padilla, Lilia Flores, Yolita Jiménez, JJ Bautista Granados, Rosario Rico Elizarrarás, Rosy Lara García, María Guadalupe Rosas Velázquez, Aurea Vázquez, Carmen López Ibarra, Patricia Magaña, Anastasio Regino Hernández, Emma Guevara, Maru Díaz, Juan Rodríguez, Esther Montes de Oca, Ramírez López Maricruz. Gracias por estar aquí en sintonía y todos ustedes que pues tienen la generosidad de acompañarnos aquí en la Radio San Juan Diego. Siempre nuestras oraciones, hermanos, siempre pido yo por ustedes. También un favorzote, pidan por mí. Todos unidos en oración, hermanos. Ayúdenos a compartir estos temas, ¿verdad? Compartan, nada nos cuesta, nada más en el compartir, dar un clic y compartir, dar a conocer el reinado de Cristo. Llevemos a Cristo al corazón del mundo. Pues bien, si ya no hay más saludos, Espinosa nos dice Ángela Águeda Espinosa. Linda reflexión, hermana. Muchísimas bendiciones para gloria de Dios. Gloria de Dios. Julia Martínez también, unos corazones hermosos. Que viva Cristo Rey. Hoy nuestra celebración, ¿verdad? Terminamos nuestro año litúrgico y comienza otro ciclo del tiempo de nuestra muy querida Iglesia Católica. Otro tiempo litúrgico. Viva Cristo Rey, hermanos. Pues bien, concretando, Cristo Rey es el Señor de la creación y la salvación, que ha sido investido con la autoridad y el poder de Dios para ser el Rey de la Iglesia. La historia, su realeza, implica que Él es el único que puede salvar a la humanidad. Cristo, el Rey de Reyes, con ese poder que Dios le otorgó para ser el Rey, hermanos, de la Iglesia y de toda la historia, de toda la humanidad, el único Rey. Establecer el reino de Dios en la tierra. Él lo vino a hacer. La teología del reinado de Cristo es un tema muy rico, muy complejo, que abarca la soberanía, la autoridad de Jesús sobre el universo y la humanidad. Esta teología, fíjense, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la cristología, la soteriología y la eclesiología. ¿Han oído estas palabras? Hay que buscar en nuestras parroquias, en sus parroquias. Acérquense a su sacerdote. Padre, quiero conocer de Dios.
¿Qué grupo me recomienda? Hay varios grupos parroquiales que están a tus órdenes, hermano, a tu disposición para emprender, iniciar un conocimiento en Jesucristo, conocer sus enseñanzas. Este reinado nos llama entonces a vivir la sumisión a la autoridad de Cristo, a ese yugo suave. Y a proclamar, no olviden, proclamar su evangelio nos lleva a la acción. Proclamar su evangelio a todas las naciones, no solamente a los que tengo cerquita, hay que salir a anunciar. Ahora tenemos los medios electrónicos, son importantes, pero ¿qué pasa? A veces le damos más cabida, más rumbo, apertura a lo mundano que a las cosas de Dios. Vamos a evangelizar a través de los medios digitales. Compartan los temas. El reinado de Cristo entonces se refiere a la soberanía y la autoridad de Jesús sobre el universo y la humanidad. Esta teología se basa y fundamenta en la enseñanza bíblica y se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia. El reinado de Cristo en el mundo es un tema complejo y multifacético, que abarca su reinado espiritual en la Iglesia, en la creación, en la historia, en la vida diaria y en el futuro. Es decir, abarca todo. La realeza de Cristo permaneció completamente oculta hasta los 30 años. Él vivió su vida ordinaria como tú, como yo, en familia. Él vivió su vida ordinaria en Nazaret. Luego, durante su vida pública, Jesús inauguró el nuevo reino, que no es de este mundo. Juan capítulo 18, verso 36. Y finalmente, con su muerte y resurrección, lo estableció plenamente. Recuerden, hermanos, que reconocer la autoridad de Cristo Rey es un proceso continuo que requiere fe. Si no tienes fe, pide a Dios a cada momento. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Obediencia y sumisión a su voluntad. Entonces, no olvidar, poner al Rey de Reyes en primer lugar. Poner siempre a Dios en el centro de mi corazón. Cristo, el Rey de Reyes. Que así sea. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Que viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente